Es un placer saludarlos, como cada semana, el reencuentro en Estamos Unidos. Este punto de encuentro, como siempre lo definimos, entre uruguayos que vivimos en los Estados Unidos buscando historias de vida, buscando puntos de contacto, también diferencias entre los caminos de unos y de otros. Como siempre les recuerdo que este emprendimiento cuenta con el apoyo de la Uruguayan American Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos que tiene sede en Miami. Nosotros estamos presentando este podcast desde KRH Media en la ciudad de Miami, pero tratamos de contactar con distintos puntos de este gran país que es Estados Unidos. Y hoy nos vamos a la capital. Nos vamos al distrito de Washington, el distrito de Columbia, Washington, para saludar a un uruguayo muy joven que se llama Ignacio Álvarez Guzzoni. Nacho, bienvenido a Estamos Unidos. ¿Cómo te va? Hola Alejandro, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los uruguayos en Estados Unidos y a quienes nos ven también en el país. Bueno, algunas preguntas siempre son las mismas para comenzar, ¿no? La primera es, ¿cuándo llegaste a los Estados Unidos? Bueno, esta es mi tercera vez viviendo en Estados Unidos. La primera vez fue en el 2002. A través de un concurso en una organización que se llama Colegios del Mundo Unido, United World Colleges, y me tocó conocer Estados Unidos sin mucha planificación, digamos, porque postulé a este movimiento y que tiene 18 centros en el mundo y me tocó Estados Unidos. Y me fui a vivir, en primer lugar, a un lugar muy remoto, que es en el estado de New Mexico, y me tocó vivir 2 años ahí. Así que hace 18 ya que me pasó ese contacto con el país. Después me fui a Uruguay, volví y regresé acá para hacer una pasantía a Washington hace 13 años. Y ahora hace 5 que estoy radicado acá en Washington, D.C., donde trabajo. Bueno, Ignacio trabaja en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Correcto, sí, en la OEA. En Washington, por lo tanto, ahí comienza a explicarse el por qué estás en ese lugar, ¿no? ¿Por qué te tocó Washington como lugar de residencia ahora? Claro, la sede de la OEA es el organismo que nuclea a todos los países de América y la sede está en Washington, D.C., y acá me toca cumplir funciones como trabajador de la organización. ¿Pero a qué te dedicaste en tu época de estudiante, digamos? ¿Cuál fue tu preparación académica? Bueno, el interés, y creo que explica un poco también por qué termino en Washington, cuando me tocó en mi primer viaje a Estados Unidos, por la experiencia de UWC, me tocó representar a Uruguay, de hecho, y entonces éramos un estudiante por país, entonces éramos un mini mundo, y ese mini mundo me mostró la posibilidad de conocer gente de todas partes, idiomas, culturas, conocer sobre las diferencias que tienen los distintos países, las distintas personas. Y esta organización justamente trata de unir personas de distintas partes para que se conozcan de mejor manera y tener un entorno internacional con mayor tolerancia y evitar conflictos o temas que tengan que ver con el relacionamiento entre los distintos. Y ahí fue mi aporte un poco también desde adolescente, trasladando las vivencias de Uruguay, nuestra cultura, nuestras idiosincrasias también, y aprender de los demás. Al conocer toda esta cantidad de gente, y te puedo explicar como, por ejemplo, en un par de momentos, tener clases de historia con gente de Rusia, Estados Unidos, África, Asia, la historia escrita de distintas formas, pero que en realidad tenía el mismo hecho y acontecimiento puntual, me generó una curiosidad muy fuerte por los temas más que tienen que ver con extrarregión, no solamente con Uruguay, pero sí desde una perspectiva de nuestra visión como también aporte desde el punto de vista de la formación que tiene Uruguay, la capacidad de diálogo, de credibilidad de interlocutores. Y me formé en la parte de relaciones internacionales y eso es lo que hace que después de mi carrera termine en la organización, acá en Washington, y es donde trabajo en el área de democracia y política. Tú sos del interior, si bien tengo entendido, naciste en Montevideo, te criaste en el departamento de Soriano. Sí, Soriano, Santa Catalina, Soriano, a quien aprovecho mandar un buen saludo. ¿Dónde queda Santa Catalina?
queda en el kilómetro 197 de la Ruta 2, queda a 2 horas de Montevideo, límite con el departamento de Colonia. Ajá, que lo definimos como pueblo, como villa. Pueblo. Sí, pueblo, tiene mil y poco de personas. La verdad que me generó mis primeras raíces, hice la escuela ahí, tengo mis amigos de la infancia, mi familia vive ahí, mi abuela, mis padres, mi hermano, mis sobrinos, tíos, así que tengo un crecimiento del interior profundo de Uruguay al que le tengo un aprecio enorme. ¿Hasta qué edad estudiaste en Santa Catalina? Hasta los 15, estudié también en Cardona, en el Liceo de Cardona. Y después de ahí fue que obtuve la oportunidad de estudiar en el Colegio del Mundo Unido, United World Colleges, ese movimiento que lo presidió Mandela hasta su fallecimiento, y en realidad lo que hace también es potenciar gente de distintas partes del país en esta experiencia, y fue como terminé acá en Estados Unidos, como te decía antes. Me tocó venir solo a los 16. Para mí fue todo un tema el idioma al inicio, ¿no? Tenía que estudiar en inglés, hacer todos mis exámenes, y recuerdo la frustración al comienzo, que cuando todo el mundo leía un montón de libros y textos, yo iba por la tercera página. Claro, pero vos no habías hecho nada de inglés en Uruguay. Sí, había estudiado inglés en una academia en Cardona. Pero tenías un nivel muy básico, digamos. Tenía niveles como para sí comprensión, pero cuando tenés el momento de una discusión abierta, teníamos, por ejemplo, asamblea del colegio, que éramos todos los representantes de todas partes del mundo, y eso era un diálogo permanente muy fluido, que era muy difícil concentrarte y llevar todos los temas. Pero sí, eso con el aprendizaje estamos hechos con muchísima flexibilidad para aprender rápido, y me ayudó en poco tiempo ya a estar bien para cursar todas las clases que tuve, para poder hacer mi carrera acá, y la verdad que desde chico también vivir en un país para aprender el idioma creo que es una buena cosa, y por suerte fue exitoso y me fue muy bien. Recién dijiste una frase, ¿no? Una definición bastante contundente. Estamos hechos con la flexibilidad para aprender cosas, ¿no? ¿Esa es una referencia al ser humano en general, o estabas hablando del uruguayo como formación interna que tenemos? Yo creo que es una característica de toda la gente, pero sin embargo sí, Uruguay tiene, creo, algunas características particulares creo que vienen de la raíz cultural. Creo que por un lado el emprender con lo que tenemos disponible, con la capacidad de no solamente utilizar la teoría o lo que creemos que pueda ser un camino, sino ampliar y utilizar todos los recursos que tenemos y arremangarnos, por decirlo de una manera, y también entrar en distintas disciplinas y resolver con comprensión, con entendimiento. Creo que son habilidades del Uruguay que es bien recibido en todas partes del mundo. Uruguay, cada vez que se nombra el país, gozamos de unas características que creo que son muy valiosas, que a veces nos cuesta identificar o verlas cuando estamos en Uruguay, pero que en el extranjero forman parte de algo muy rico. Por ejemplo, en aquel momento, hace muchos años, cuando primero vine a Estados Unidos, era muy difícil que conocieran Uruguay. Claro. No se nombraba mucho. Posteriormente fue conocido por distintas cosas, por la ciencia, por el arte, Torres García, por los jugadores de fútbol, por supuesto, la selección uruguaya, en la época del Mundial que salimos cuarto, fue una marca país disparador tremendo. También ha sido disparador tremendo la industria del software y la industria de otras nuevas emprendedores de tecnología, gente que está en puestos muy claves en distintas partes, que está haciendo aportes muy, muy importantes, que de repente tuvo mejores oportunidades afuera. Y la capacidad que tiene el ciudadano uruguayo, que por ejemplo es una persona creíble, una persona que tiene un perfil de comprender los demás, con mucha tolerancia. La formación creo que también pesa, la formación académica. Ahí te iba a hablar un poquito de eso, ¿no? Vos te encontraste con jóvenes de distintas partes del mundo, ¿no?
si tuvieras que comparar lo que es la formación base, ¿no? Sobre todo lo que te deja la escuela primaria, la secundaria, ¿cómo comparás los niveles de educación con los que llega el estudiante uruguayo cuando le toca salir del país? Yo creo que yo me fui hace varios años, pero yo tuve la experiencia de formarme primero en la escuela pública uruguaya. Creo que es el motor de entendimiento con los distintos y con los iguales más distintivo de la educación uruguaya, y creo que ese es un valor inmenso, siempre a rescatar. Y cuando te conectás con otras partes del mundo, creo que es muy diverso. Depende mucho de los orígenes, sí. Creo que Uruguay tiene una formación muy buena. Creo que también el haber tenido personas históricamente destacadas en Uruguay, tenemos la capacidad de tener como ciertos guías de referencia en distintas disciplinas. Eso lo hace también distintivo. La gente nos pregunta a los uruguayos cómo hace un país de 3 millones para tener tantos jugadores, para tener tantos médicos, gente de la ciencia, gente del comercio y emprendedores. Y la verdad que la actitud del uruguayo es una cosa muy destacable desde todo punto de vista. Y estar lejos a nosotros creo que nos hace verla más cerca. No sé cómo explicártela, vos también te ocurrirá un poco lo mismo, pero nos hace identificarla y potenciarla y también valorar eso con muchísimo más. Abre muchas puertas a nivel internacional también eso. A ver, saltemos a la segunda etapa. Esa pasantía, esa internship, como le dicen acá, sí, ¿de qué claro. era? ¿Qué viniste a hacer concretamente? Bueno, yo me volví a Uruguay a hacer la carrera y ahí surgió un llamado en la OEA para hacer una pasantía, y ya estaba yo haciendo prácticas en Uruguay sobre temas de la carrera, ya había hecho idiomas también, y entonces decidí postularme y me seleccionaron del área de democracia, y vine al Departamento de Sustentabilidad Democrática, que era la parte de prevención de crisis internacionales, y me tocó trabajar con varios proyectos que tenían que ver con la misión de apoyo de paz en Colombia, y con otros proyectos que OEA tenía y que sigue teniendo, pero que en ese momento estaba trabajando. Y para mí fue una puerta a conocer el mundo multilateral. La atmósfera de trabajo es con gente de todas partes de Américas, y eso generó también que me profundice en temas profesionales y me abrió la posibilidad de conocer la capital de Estados Unidos, que no había vivido acá, conectarme con compañeros de estudio que estaban estudiando en universidades acá también. Entonces empecé a hacer como un centro de vida, y para mí fue muy importante porque conocí profesionales de primera. La organización tiene unos colegas formidables y de quienes he aprendido desde esa época hasta ahora, y eso me abrió más puertas porque luego terminé trabajando en distintas partes de América. Trabajé en Colombia, en México, bueno, y me toca en el área de cooperación trabajar en distintas partes del continente, y me fui a hacer mi maestría a España después. Entonces tuve mi pasaje por varios lados, y después que volví de Madrid terminé trabajando como funcionario ya hace 5 años acá en la organización. Eso también ha generado que el círculo de vida sea más amplio. He conocido más personas del Uruguay acá. Muchas veces nos juntamos, hacemos noches uruguayas, y eso también nos acerca un poco más al país. Sigo todo el Uruguay, sigo las noticias, sigo la televisión un poco, lo que puedo, cuando puedo en vivo. Leo todo lo que puedo para estar informado, converso con amigos, con familia, para siempre estar lo más cerca posible, porque sí es cierto que después de años, incluso los afectos, que es lo que más uno extraña, sí es una de las maneras de estar más en contacto. Bien, ya vamos a ir hablando un poquito de todos esos rubros que me tiraste como una suerte de adelanto. Pero durante esa pasantía y durante esa experiencia, ¿ya estaba en tu horizonte, digamos, era como una meta, un objetivo, trabajar en los Estados Unidos, vivir en los Estados Unidos, o lo tomabas parte como un camino de aprendizaje y que después las cosas se fueran dando como se fuesen dando?
Mira, yo creo que se fueron dando, porque la primera se fue dando y la segunda, la pasantía también, pero sí es cierto que me mostró la posibilidad de cómo es el mundo de organismos internacionales también y cómo podríamos trabajar para ayudar a nuestros países desde otro ámbito en el área de relaciones internacionales y me pareció una puerta muy importante y que además veía que Uruguay también tenía algunas personas clave, pero en ese momento cuando yo hice hace 13 años atrás la pasantía no había tanta gente de Uruguay tampoco y creía que nosotros teníamos un aporte muy valioso por las condiciones que tiene Uruguay, por el perfil. ¿Es motivo de orgullo, por ejemplo, tener que el secretario general de la OEA sea un uruguayo? Para un uruguayo que está en la OEA, es como una cosa muy fuerte. Por digamos, supuesto. Cuando llegó la designación fue decir, opa, nos tocó. Claro. Por supuesto. Siempre tener una figura de nuestro país y destacada como el secretario general es muy valioso, muy importante. Sea quien sea el gobierno, está demostrado además que es importante tener la interlocución de una persona con las características, la experiencia que tiene el secretario general. Y así hay muchos también uruguayos en otras instituciones. ¿Cuántos hay? ¿Tenés el número más o menos aproximado de cuántos uruguayos hay trabajando, por ejemplo, en la OEA o en Washington en general en otros organismos? No tengo un número específico, pero lo que sí puedo decirte que una característica es que hay varios uruguayos tomando decisiones muy importantes en algunas áreas y eso creo que también forma parte de ser un país que genera esos consensos. Porque sí, el perfil de quienes están en determinados lugares, creo que también la capacidad de diálogo con los otros países, Uruguay es uno de ellos. Pero hay muchos, ahora hay un poco más, creo yo. O será que vengo conociendo más amigos de Uruguay. Hay una fundación también acá en Washington que trabaja para apoyar personas del Uruguay, escuelas y emprendimientos, o cuando hay alguna dificultad, es de personas ciudadanos que se juntan, que también participan, que es la American Uruguayan Foundation, y que también incluso hay un grupo de personas del Club Nacional de Washington, D.C., que también se juntan a ver partidos. O sea, hay una dinámica. Hace poco también unos amigos abrieron un restaurante uruguayo. Eso también creo que va generando raíces del país un poco más en lo que es la dinámica de la capital. Uruguayo, parrilla, me imagino, ¿no? Parrilla, hasta postre chajá puedes encontrar cuando vengas. Sí. Bueno, ¿y cómo frecuentan? A ver, contame, ahí tenés alguna pista, ¿no? Pero me dijiste amigos, sé que también la música es como un leitmotiv también para la hora de las reuniones. ¿Cómo es la relación de tu situación social con respecto a uruguayos y a otro tipo de nacionalidades? Porque por tu trabajo conocés gente de todo el mundo, evidentemente. Sí, por suerte me toca interactuar con mucha gente de distintas partes, pero siempre hay momentos para el uruguayismo, decimos acá un poco, y que nos gusta mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de música que en ratos libres lo que hacemos nos juntamos y cantamos canciones uruguayas. ¿Cuáles nos faltan en el y Jaime Ross nos falta. No te va a gustar, nos falta. Y también un poco lo hacemos para dar a conocer la música uruguaya. Te iba a preguntar, pero ¿es la típica barra de amigos que se reúnen y después de tomar algo empiezan a cantar cualquier cosa? ¿O es como una actividad más organizada y tratan de exponer lo que es la música uruguaya? Las dos cosas. Para serte más honesto, las dos cosas. Por un lado, por un tema de salirse del mundo más formal, y juntarnos en otra dinámica. Conocí varios músicos acá, entonces, y uno de ellos uruguayo, y incluso hemos invitado a otros músicos de otras partes, y Argentina, en Brasil, de Francia, también hay varios, y les hacemos tocar todas las músicas uruguayas. Les pedimos que ver si pueden aprender estos temas. Jaime, el Negro Rada también, y varias más. Lo hacemos, te pongo un ejemplo claro. Hicimos
no ahora por pandemia, pero el otro año anterior hicimos una reunión de la nostalgia y lo que hicimos fue música en vivo de música uruguaya. Mirá, el mismo, no tanto el 24 de agosto mismo respetamos la fecha o fue exacto. en otro... No, fue, no sé si fue 24, pero fue en agosto, próximo a la fecha. Y lo que hicimos fue para dar a conocer con comidas y músicas uruguayas. Lo que hacemos un poco es para eso, para mostrar el talento uruguayo, que muchas veces escuchan canciones y dicen, ¿eso de dónde será? Y cada vez más se escuchan músicas uruguayas. Hay un talento musical del Uruguay enorme, increíble, y nos gusta mucho. También la parte artística, la parte de arte. Tenemos el Museo de las Américas, tenemos, por ejemplo, en La Hoya, el túnel de La Hoya que cruza de un edificio al otro. Claro, ahí está el mural espectacular de Páez Vilaró, claro. Exacto. Hay muchos íconos uruguayos que a veces la gente no conoce. Y además estás en una ciudad museo, ¿no? Sí, Washington es una ciudad que es como un gran museo abierto, ¿no? Entonces es espectacular para eso, ¿no? Es muy lindo, es muy espectacular, visitan muchísimos turistas y además visitan muchísimos profesionales en tránsito. Hay mucha gente que viene por contratos por un tiempo, claro. Entonces gente muy de tránsito, rota mucho a gente por acá y cada vez que pasa alguien nuevo introduce a otros amigos, a otros conocidos y entonces es muy frecuente que eso ocurra. Y nosotros armamos este espacio justamente para mostrar un área cultural no ordenada ni patrocinada desde ninguna institución, sino de grupo de amigos, y creo que ese es el espacio entre amigos y uruguayos que nos vemos muy seguido. También ahora ¿qué es lo que le cuesta? Ahora te dejo con cosas nuevas, pero volviendo a la música, ¿qué es lo que le cuesta más al oído del extranjero captar del uruguayo? Que vos decís, nosotros nos morimos con esto y sin embargo ves que a ellos les cuesta. Bueno, yo creo que hay una parte que es el candombe, que es la parte, creo que más contagiosa para los extranjeros, que les sorprende, no se imaginan. Nosotros, además, promocionamos la música y ese tema cultural como algo informal, digamos, pero también trasladar del origen del candombe y también la diversidad que tiene Uruguay, y esa diversidad también racial, cultural, étnica, de distintos tipos también de alimentos, comidas que hacemos. ¿Llegan al extremo de armar una murga o no tanto? Murga no hemos armado, pero sí hacemos coros de murga dentro de las canciones. Bueno, eso sí. Esa es la parte de cuando está con alguna copa también, y sale sí. el coro, muy bien. Bueno, te dejo avanzar con lo que ibas a contarme. No, y también estoy en contacto con uruguayos, con amigos que hacemos clases de pintura con un pintor en Uruguay también. Así que les mando un saludo. ¿Quién dirige? ¿Quién es el maestro? Izaguirre. Oh, claro, Gastón. Claro, Gastón. Además de aprender de arte, se divierten a lo loco, porque las clases nos de Gastón divertimos un montón, sí, claro. Con Fofó y Diego y otros amigos acá de Uruguay, así que ahora estoy en contacto y creo que eso me ha acercado mucho también a Uruguay, porque las conversaciones es online por la pandemia y me ayuda también a conocer cómo la va viviendo Uruguay, que la vive de manera un poco más distinta que nosotros, pero también ese es un acercamiento lindo, muy lindo. Bueno, y para tus amigos que quedaron en Uruguay, para tu familia que quedó en Uruguay, ¿estás en tránsito? ¿Saben que tu vida va a seguir por acá? ¿Cómo es eso? Explicarle a los que te quieren que capaz que no volvés o que no tenés claro. ¿Cómo es ese relacionamiento? Bueno, yo creo que con el tiempo ya ha ido cambiando eso, porque al principio era esperar el retorno inmediato y yo también la visita inmediata. Con los tiempos ha sido distinto. Yo creo que vine por un tránsito y hoy no lo tengo muy claro. Creo que también el acercamiento a través de mejores conexiones, logística, conexión a internet, hace estar un poco más cerca. También voy a Uruguay todos los años, entonces no estoy tampoco tan alejado. Y me decías además que estás muy informado, ¿no? Como que estás empapado. Estoy muy de todo informado, lo que pasa, ¿no? Sí, estoy bastante informado y lo que trato de hacer es tratar de aportar lo que pueda para Uruguay y para los amigos, a ver cómo les va y también la familia y demás.
yo creo que si me toca volver a Uruguay, sería para mí un encanto, un honor volver siempre para hacer cosas que me permitan transformar, hacer cosas distintas, que hoy en día, hoy me las permite estar afuera. El impacto que me genera mi trabajo, mi aporte, lo veo muy productivo hoy, y ojalá lo pueda hacer también en Uruguay más de cerca. No sé si volver a vivir ahora o en poco tiempo o en un momento cercano, pero creo que tampoco he estado desconectado tanto del país, o sea que entiendo. Esa Uruguay dinámica va a estar presente, sea siempre, vos viviendo allá o no, sin duda, está presente. Siempre, sí, todo momento. Bien, ¿y te ha cambiado la manera de ver al Uruguay y al uruguayo desde que estás acá? La verdad que un poco sí. Por un lado veo ese aspecto de valor que tal vez me costaba verlo en Uruguay, que entonces esas características son muy buenas que ya mencioné. Y también, por otro lado, un aspecto que veo del Uruguay es que tenemos la frontera muy marcada. ¿Y qué significa eso? Es que el uruguayo es muy uruguayo, sí, y les cuesta un poco abrirse a los extranjeros en el Uruguay. Creo que eso ha cambiado un poco, pero sí sigue siendo un tema que me parece que le falta esa apertura. Eso, a ver si te entiendo. Es eso, está todo bien, pero no me toquen lo mío, ¿no? Un poco esa mirada de que sí, somos abiertos, pero no tan abiertos como creemos cuando está en riesgo, por ejemplo, nuestra fuente de trabajo, ¿no? Me parece que viene por ahí el razonamiento, ¿no? Viene un poco por ahí, y también viene desde el punto de vista cultural. Creo que si bien nosotros tenemos raíces muy impregnadas y una cultura muy sólida, muy firme, con unos rasgos bien marcados, abrir eso no significa que vaya a desaparecer nuestra cultura, en nuestros rasgos, al contrario, se enriquece mucho más. Claro. Y creo que en eso es lo que Uruguay tiene una oportunidad enorme, más que ahora, por ejemplo, está siendo conocido por todas partes, de que Uruguay tiene instituciones muy sólidas, una administración muy buena de lo que es la pandemia, y tiene un montón de temas laborales y leyes que también protegen los derechos de las personas. Las personas tienen muchísimo interés en viajar, incluso radicarse en Uruguay, y creo que eso tenemos que abrir la posibilidad de incluir a nuestros amigos, nuestros afectos, sus familias, personas extranjeras, que eso un poco me di cuenta afuera, porque la verdad que como de la manera que nos reciben, que nos incluyen, es muy, muy bueno, es lo que tiene la característica de este país. Creo que a pesar de que a veces es un poco más difícil estar involucrado en el núcleo más familiar de la familia norteamericanas, pero sí siempre somos un país muy bien recibido, y creo que en el Uruguay también recibimos muy bien turistas, recibimos muy bien visitantes, y nos gusta mucho recibir extranjeros, pero sí esa capacidad de poder incluirlos en la cultura, en los elementos más de la raíz nuestra, también deberíamos pensarlo un poco más. Y creo que es una característica que no lo había visto hasta no estar un poco más lejos. Hablemos de algunas costumbres, ¿no? De las de allá y las de acá. ¿Sos matero, por ejemplo? No tanto, pero ahora sí. Mirá, desde hace unos años hasta acá. Afuera, mirá. Sí, lo que me cuesta me toca moverme bastante por trabajo, entonces me cuesta cargar el mate y el termo. Correcto. Y cuando no lo tengo lo extraño un poco, pero sí, cuando estoy en el escritorio, en mi casa, en la oficina, sí me preparo el mate de mañana. Tengo que escribir un texto, estoy con el mate, es una gran compañía. Sí, la verdad que sí. ¿Y a qué costumbres americanas te adaptaste rápido? Bueno, costumbres por ejemplo, americanas. puedo preguntarte, el desayuno claramente es distinto acá que en nuestro país. Sí, ¿Desayunás sí. a lo americano o al uruguayo? Desayuno un poco más americano, pero no dejo también de tener algún toque uruguayo. Por ejemplo, el jamón y el queso y el pan siempre me parece algo, la medialuna, infaltable. Pero sí le agrego huevos, por ejemplo, de mañana. Claro. Y lo que cambió un poco fue la cena. Los horarios. Los horarios sí, ceno bastante más temprano. Y eso cambió. Me costó un poco cambiarlo al principio, pero ahora sí ya ceno temprano, y la verdad que me adapté y me siento hasta incluso un poco mejor comiendo más temprano. Mucha gente dice que hay que cenar. Al principio cenaba 2 veces, ¿no? Pero ahora no. Mira.
Pero sí hay elementos como de la cultura que tiene que ver con, por ejemplo, el horario. En Uruguay planificamos algo y sabemos que va a suceder y sabemos que va a suceder el horario que sea. Perdón. ¿Podés repetir? ¿En Uruguay dijiste? Si en Uruguay de repente planificamos algo y va a suceder y no importa el horario, pero sabemos que va a suceder. Ok. Claro, pero acá hay un horario y es un horario de inicio y fin, claro. y si no llegás a ese horario es como no muy bien visto. Entonces me ha costado un poco adaptarme a eso, pero es otro rasgo cultural que me parece que es bastante diferente a lo que tenemos nosotros como organización de vida, pero en temas culturales también es una ciudad, Washington, que tiene tantos extranjeros que también tenés la opción de conocer cosas muy diversas. No es una ciudad típicamente estadounidense, más allá que es la capital, pero sí recibe tanta gente de otras partes, no es como interior de Estados Unidos, como por ejemplo ciudades más marcadas, como en estados de Utah, Arkansas, otros lugares, Minnesota, que es otro tipo de ciudad con la población, por supuesto que mayoritariamente igual que acá, pero sí con menos extranjeros. Claro. Acá hay un montón de extranjeros y eso se refleja en la comida, en los hábitos, en los eventos culturales, en las presentaciones de teatros, de obras, de las que hay dinámicas culturales en la ciudad. Es una ciudad de muchísimas conferencias y de muchísimas invitaciones políticas también, entonces es plataforma para un montón de eventos de líderes de todas partes del mundo, sí, y eso también le pone una característica distinta a Washington. Incluso hay muchos visitantes uruguayos acá. Hay muchas universidades que traen profesores uruguayos. Hay también, bueno, por supuesto que la visita de muchísimas autoridades y gente del comercio, de las ciencias, gente que ha estado trabajando y vinculado con emprendimientos más globales también, y eso son invitados por grandes instituciones que también tenemos esa posibilidad de ver a talentos de nuestro país ahí, y creo que es algo bueno para destacarlo. Uh-huh. ¿Te costó adaptarte al tema, al movimiento económico, esto del fantasma del consumo y todo eso? Viste que hay como una idea que si estás en Estados Unidos tenés que estar al día en todo, que si no tenés lo último no existís. Llega un poquito como esa mirada hacia otros países, ¿no? Y después está en uno, obviamente, ¿no? ¿Cómo te llevaste con esa adaptación? Bueno, sí. Lo que pasa es que creo que como he vivido en distintas etapas, viví como estudiante, después como pasante, y la verdad mi capacidad de también ser parte de la ola de consumo fue distinta. Ahora claro. Trabajo en el organismo, tengo otra capacidad, sí, sin duda, pero lo viví de distintas maneras. Creo que el sistema capitalista de Estados Unidos, del consumo capitalista de Estados Unidos, creo que ofrece por un lado la posibilidad de que vos puedas tener lo que quieras, por decirlo de una manera, uh-huh. Entonces tenés al alcance de la mano todo, incluso ahora apretando desde tu celular tenés en la puerta en menos de 24 horas la posibilidad de traer el producto que busques, e incluso productos uruguayos, y eso creo que para cualquier persona es un cambio. Compras muchas cosas que no necesitas, y creo que como reflexión de estos últimos tiempos eso ha estado en la mesa. Yo tampoco soy de compras de tener lo último de todo, no soy una persona que tengo las ambiciones por lo materiales, digamos, claro. Tan marcadas, no. Incluso te digo que mucho de ahorros que he realizado lo utilizo para viajar, para incluso para tener momentos buenos con amigos, encontrarme con gente que me tocó estudiar en un momento y estamos todos muy distantes, entonces creo que eso me llena mucho más que comprar algo que tenga que ver con el último modelo de algún aparato. Está bien. Tengo claro que por tu trabajo y todo no quiero comprometerte en opiniones políticas, ¿no? Pero también entiendo que vos mirás mucho más hacia afuera quizás de lo que mirás adentro. Pero ¿qué tan pendiente estás de la política de los Estados Unidos, de lo que pasa en este país, además en las puertas de las elecciones?
¿Cómo te afecta eso? Bueno, yo trabajo en el área política y democracia de la OEA. Por supuesto no voy a hacer valoraciones que no correspondan porque no soy la persona indicada para hacerlo, ¿no? Pero sí puedo decir de mi experiencia como trabajo, me toca observar procesos también en América Latina. Lo que desde el punto de vista personal creo que la posibilidad de conversar y dialogar con todas las opciones políticas y todos los espectros ideológicos y actores políticos en momentos que tienen que ver con una competencia y momentos que también tienen que ver con una disputa que tal vez no ha sido justa o sí, y este es nuestro rol de escuchar a los demás para poder brindar una cooperación puntual. El tema de Estados Unidos es un proceso electoral con una característica muy particular, más ahora en pandemia, que afecta a cualquier proceso, pero son elecciones en 50 estados y con un sistema electoral muy particular también, porque son votos de colegios electorales. Entonces creo que para quienes quieren comprender la política de este país, lo primero es entender bien el sistema electoral. Hay muchísimos temas que se debaten por los canales de televisión y por redes sociales. No sé si te pasa, pero te debe pasar que te pregunta capaz de Uruguay, che, ¿qué se piensa en Estados Unidos? Y vos decís, bueno, yo no te puedo decir lo que se piensa en Estados Unidos, te puedo decir lo que se piensa en el lugar donde estoy y a duras penas, ¿no? Porque es tan variado todo que es muy difícil, ¿no? Sí, creo que las noticias de Estados Unidos que llegan a los distintos países tienen que ver con una concepción más de la unión de Estados Unidos, pero hay muchísimas noticias muy ricas que a veces son difíciles de trasladar de las regiones, de los estados. Claro. Entonces, ocurren dinámicas muy locales que hay veces que me llaman por teléfono, ¿qué pasó en Estados Unidos sobre tal tema? Y yo ni enterado estaba, obvio, porque la dinámica local es otra. Lo que sí creo que la discusión política, por supuesto, tiene bloques partidarios muy sólidos, históricos, eso de referencia de todo Estados Unidos. Es el sistema electoral que tiene también ha sido la comprensión política que ha llegado a este país. Creo que además ha cambiado la forma de hacer política. Las campañas han sido más innovadoras en toda la trayectoria de Estados Unidos y eso también ha sido un motivo de innovación en otros países. Y creo que la disputa ahora es mucho más fácil seguirla desde cualquier parte donde estés. Vienen elecciones ahora en noviembre, está flor de piel, sí hay discusiones de todo tipo. Si me preguntás qué temas se hablan, creo que se hablan muchos. También se habla de economía, también se habla de la pandemia, también se hablan de puestos de trabajo y empleo, que es un tema muy, muy complejo. Son los ciudadanos norteamericanos que van a decidir qué futuro quieren. Yo lamentablemente no puedo hacer uso del voto porque me encanta votar. Tampoco puedo votar en Uruguay porque no tenemos tranquilo. Pero trabajo en el área política y democracia y veo permanentemente el ejercicio de la gente en ese sentido y creo que la comprensión de la política de este país también tiene que entenderse que es 5 estados totalmente distintos con población muy diversa y que la discusión tiene esa pluralidad y no es tan, si bien es polarizada, también es muy rica en su diversidad que tiene y que ir caso a caso creo que estaríamos para otro programa entero, supongo. Tal cual. Nacho, estamos llegando al final, pero yo lo que quiero proponerte es, imaginemos que estamos produciendo juntos la Noche de la Nostalgia. 24 de agosto, hacemos Bien. Una gran celebración telemática uniendo Miami, Washington, Los Ángeles. Entonces convocamos a los uruguayos. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Entonces, la idea es poder compartir una cena, ¿no? Si bien cada uno está en su lugar. Entonces, te voy a dar la posibilidad de que vos armes el menú de la noche. Tenés que elegirme el plato de entrada, el plato principal, el postre y además también los 3 temas que van a acompañar esa instancia, ¿sí? Te doy libertad para los estilos, para lo que quieras. ¿Cómo representarías a Uruguay en esa cena de la Noche de la Nostalgia, gastronómica y musicalmente? Bueno, yo creo que me encanta, pero me encanta el plan, digo. Creo que la entrada, empiezo por la comida. Dale. Creo que la entrada sí hay muchos bocados uruguayos que tienen que ver con saladitos y cosas de esas
exquisiteces que no se encuentran. Bien. Entonces cada vez que voy... Ya me imagino que el queso con la cereza tendría que estar. Exacto. Incluso los embutidos, también, chorizo seco, quesitos, mesa de queso, fiambres. Una gran picada. Y sanguchitos y gran picada tiene que estar. Muy bien. Me gustan mucho las costillas de cordero de Uruguay, así que sería el plato principal. Plato principal. Tenés que darme una alternativa vegetariana, porque viste que hoy día siempre hay mucho vegetariano, pero bueno, la buscamos. La alternativa vegetariana por excelencia, que me encanta, es la pascualina, así que muy bien. Pascualina sin duda. Y de postre, creo que haría panqueques con dulce de leche. Muy bien. Y que me quedaría con eso. La música, creo que pondría de todo un poco. Si es la noche de la nostalgia, por supuesto. Creo que noche de nostalgia uruguaya, ¿no? Sí. No me sí, con Electric Light Orchestra, ¿por qué no? Comenzaría con Fatoruso, Rubén Rada y Jaime Ross. Bien. Seguiría con No te va a gustar y cerraría, incluiría de todo un poco también, pero pondría también un poco de canciones más icónicas de la selección uruguaya. Opa. Pondría también canciones de candombe. Me agarraste un poco más desprevenido ahora como para qué otras... Pero está claro pero por sí, dónde vendría por ahí. vas. Vendría, sí, por ahí. Muy bien. Y mostraría así también las distintas cosas muy, muy lindas que tenemos en el Uruguay, no solamente cuando vemos la selección y también los temas que es más fácil verlo desde afuera, sino las riquezas lindas que tenemos en el interior de Uruguay. Las playas, los distintos pueblos. Ahora hay muchísimos lugares con emprendimientos turísticos muy chicos, por ejemplo en Santa Catalina, hay lugares en las termas de Salto y en Artigas. Las rutas que va hasta Rivera es una cosa increíble. Creo que toda la profundidad, Fraivento, que es un lugar espectacular, Colonia del Sacramento, todo el departamento impresionante, la Rambla de Mercedes, creo que todas esas cosas... Están produciendo un ciclo ya, más que una cena, un ciclo. Bueno, pero sabés que muchas veces ponemos en una de las cenas que hacemos o una especie de reunión, tenemos una pantalla grande y lo que hacemos es poner imágenes de todo el Uruguay. Buenísimo. Para darla a conocer. Incluso tengo una vecina norteamericana que vive enfrente, que trabaja en el Smithsonian, que es donde están todos los museos, que hay como 200 museos acá en Washington, y entonces escuchó de Uruguay, me dejó una nota de que Uruguay va muy bien, deberíamos irnos todos los Estados Unidos a vivir al Uruguay. Y digo, bueno, no sé si entran todos, somos muy pocos, pero son bienvenidos. Y les llevé de obsequio un regalo con un libro de temas del Uruguay, y creo que también ese pequeño aporte de dar a conocer el país es algo que me nace, no es algo que también esté planeado, sino que me nace hacerlo. Está buenísimo. Y que mi raíz de volver a Uruguay pasa por ahí, para seguir conociendo y conectándome a Uruguay y ver qué posibilidades existen de que uruguayos vivan de mejor manera y que también contribuir a, como ciudadano en la cultura, en el trabajo, en la dinámica que significa quienes quedan en el Uruguay, y también trasladarle lo importante que es para nosotros tener esa cercanía con el país, más allá de que si bien tenemos nuestros emprendimientos y elegimos una opción de vida que es fuera del país, nos une un afecto que es inquebrantable, y eso es lo que cada vez que llego a Uruguay lo que más capacidad de asombro y emoción me genera es que los mismos amigos y familia y todo te esperan con ese abrazo de siempre y con esa capacidad de poder armarte una reunión rápida para que veas y saludes a todo el mundo, y esa cosa muy genuina que existe por el interés humano del otro, que es que nos caracteriza como país. Así que creo que esos son los valores más fuertes que logro entablar cada vez que voy a Uruguay,
y que a todos mis amigos y familia les agradezco mucho por hacérmelo vivir, que es una experiencia increíble. Y a quienes quieran pasar por Washington van a estar siempre bienvenidos, y si tengo tiempo libre, por supuesto, de poder orientarlos y que puedan conocer algunos lugares por acá. Muy bien. Tremendo mensaje te mandaste. Te mando un abrazo grande, Nacho, y gracias otra vez por acompañarnos. Gracias a vos, Alejandro, y a todos, y un saludo. Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy aquí en Estados Unidos, recordándoles que estamos con el apoyo de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, que este podcast lo hacemos en KRH Media en la ciudad de Miami bajo la dirección de Julio Sonino, con la asistencia de Santiago González y el diseño de arte de Agustina Sonino. La cortina musical es de la banda sonora de la película El Camino de Siempre. Ustedes quedan invitados a suscribirse a nuestro podcast y, por supuesto, a disfrutar nuestro próximo episodio. Que pasen bien. Chao.